Bienvenido a la clase de los juveniles y vamos a hablar sobre lo que pasó después de cuando Judas fue cuando Judas fue realmente a traicionar a Jesús. Jesús llega antes de que Judas llegara. Hay un acontecimiento importante que vamos a estudiar el día de hoy, que es la elección, ¿cierto? Lo que tiene que ver con relación con Jesús y los momentos en el Getsemaní. Así que vamos nosotros a ver que Jesús se alejó un poco, dice el versículo, se arrodilló y oró a Dios y le dijo: papito, papito, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir, para ti todo es posible, como deseo que me libre de este sufrimiento, pero no que suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Había llegado el momento importante, el momento crucial, el momento cuando Jesús tenía que morir por nosotros. Es bien fácil decirlo, pero cuando tú estás en una situación, como por ejemplo tienes que hablar con el director de la escuela, o tú tienes que hablar con o dar un examen, llega ese momento cuando tú ya no tienes esa opción que tenías hace 2, 3 días, sino que ya tiene, en 3 minutos tú tienes que, va a suceder esto, entonces tú te pones nervioso. Entonces llegó un momento cuando Jesús sabía que lo que venía no iba a ser fácil. Y él le dijo a su padre que si podía quitarle eso, pero que no se hiciera su voluntad, sino la de él, ¿no? La única forma de salvar al hombre era que Jesús muriera. No había otra forma. Ni aunque vinieran 500 ángeles a morir, tenía que ser el Hijo de Dios. Así que había llegado ese momento difícil y duro. Cuando tú observas la película de Mel Gibson acerca de la pasión, tú puedes comprender. No me gusta mucho la violencia, pero esos momentos fueron momentos bien duros, momentos decisivos, porque todo el universo, los ángeles, los seres de otros planetas estaban mirando lo que estaba sucediendo ahí en ese lugar. Y vamos a ver nosotros que había un huerto que Jesús llamaba Getsemaní, que significa prensa de olivas. Parece que era un lugar donde se hacía el aceite de oliva. Allí, entonces Jesús comenzó su pasión y allí fue herido y prensado nuestro Salvador, porque él estaba en oración. Así que este lugar era un lugar que Jesús iba con sus discípulos, era un lugar, como te digo, en el tiempo de Jesús no habían luces eléctricas, por lo tanto la gente no sabía dónde estaba Jesús de noche, o Jesús se tomaba un tiempo para descansar, pero Jesús había elegido este lugar para estar con sus discípulos, ¿no? Ahora, ya venía el tiempo final, como te dije, llegó el momento cuando Jesús tenía que morir por nosotros, así salvarnos del pecado. Así que era una angustia, porque ahora Jesús no podía fracasar. Si fracasaba, Satanás se quedaba con este mundo y se quedaba con Jesús. Jesús ya no iba a poder regresar a su Padre. Así que tenía que ser un éxito rotundo, que Jesús pudiera vencer la violencia por la que iba a pasar, y la muerte y la resurrección y la pasión de él iba en el Calvario. Por lo tanto, ese momento él busca a Dios. Ahora, él estaba orando, pero él estaba con 11 de sus discípulos, porque Judas había ido a buscar a buscar a los sacerdotes para que lo atraparan. Así que Jesús le dice a los discípulos que se pongan a orar, y entonces era el momento preciso. Jesús estaba en agonía, oraba más intensamente. Jesús se adelantó y se apartó de ellos para que ellos pudieran realmente, él pudiera orar y comunicarse con su Padre. Jesús lo hizo con bastante humildad, porque dice que él se postró a la tierra, el rostro en la tierra. Quiere decir que Jesús se inclinó mostrando humildad y le dijo: papito mío, padre mío. Esto indica mucha confianza en Dios, porque sabía que él estaba haciendo un trabajo encomendado por Dios y decidido por él, porque Jesús se ofreció a morir por nosotros. Entonces Jesús le dijo: si es posible, pase de mí esta copa. No era que era una copa de vino, sino que era una copa de angustia. Iban a haber golpes, iba a haber maltrato, iba a haber humillación, iban a crucificar.
y esto refleja como una copa. Jesús nuevamente, él se aparta y ora por segunda vez y ora por tercera vez, pidiendo ser fortalecido, porque eran momentos, como te digo, angustiosos, cuando tú tienes que dar un examen para una universidad y ya llega, te falta 2 minutos, tu tensión nerviosa, tu estrés, tu feeling, tus sentimientos comienzan a afectarse, ¿verdad? Y Jesús era una parte humana y por lo tanto sabía que él no podía fallar. Todo el universo entero estaba mirando lo que estaba pasando aquí en la tierra, lo que Satanás estaba promoviendo con Judas y con los sacerdotes, ellos lo estaban viendo, así que estaba quedando claro quién era el malo en la historia del conflicto entre el bien y el mal. Ahora, pues se imaginaban que, ellos no se imaginaban que Satanás iba a lograr que mataran a Jesús. Pero Jesús estaba en ese lugar, así que él le pide, aparte, como él estaba con 11 de los discípulos, porque Judas había salido, Jesús vino a buscarlos y los halló que estaban durmiendo. Claro, había sido un día largo, habían predicado, habían organizado una fiesta, la de la Pascua, habían preparado, habían comido, y el cuerpo lo venció porque estaban cansados. Pero Jesús le dice, ¿por qué no han podido estar conmigo, aunque sea una hora? Porque Jesús había estado orando. Así que los discípulos habían estado orando, pero ellos estaban tan cansados que el sueño los cansó, ¿no? Y a pesar de que ellos estaban cansados, Jesús le da un consejo y le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora, lo que Jesús dice no es que todo el día te la pases orando, porque hay muchos pastores que cometen el error de pensar que tiene que la iglesia estar ore, y ore, y ore, y ore. Lo que uno tiene que tener es orar, velar, estar atento a las noticias, atento a lo que la Biblia dice, a los acontecimientos, pero orar significa tener una vida de oración, una vida de comunión, una vida a tomar buenas decisiones. Y Jesús le dijo, el espíritu, la verdad, está animoso, pero la carne es débil. De verdad que los discípulos habían decidido ser parte de los discípulos de Jesús, pero estaban en la carne, era débil, estaban muy cansados, ¿no? Y ellos no dijeron, déjanos dormir, estamos cansados, mañana haremos lo que tú dices, pero no sabían que era la última noche que Jesús estaba con ellos y esa es la tristeza, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta historia? Bueno, Jesús estaba orando, oró por 2, 3 oportunidades, tenía una angustia en su corazón, eh, sabía que había llegado el momento crucial, ahora iba a ser condenado a muerte, iba a pasar por maltratos, lo iban a crucificar, y ya tenía, entonces él tenía que vencer a Satanás y no es una cosa fácil, es una cosa bien difícil porque Satanás movió a todos sus ángeles para que se pudieran condenar a Cristo. Y esto en el universo entero, estaban mirando lo que estaba pasando en la tierra, y si alguien había admirado a Satanás porque se había rebelado contra Dios, se dieron cuenta de que él era el enemigo de Dios porque había mandado matar a Jesús, que era el creador del mundo. Ahora, Dios contesta sus oraciones porque Dios manda un ángel que le da fuerza a Jesús. Ahora, si nosotros queremos caminar en el camino hacia el cielo, tenemos que seguir los pasos de comunión con Jesús, confiar en Dios, buscar la única confianza que Jesús tenía, la única persona que a Jesús no le traicionó fue Dios mismo, su Padre. Los discípulos estaban dormidos, pero la única persona que no le falló en ese momento, en esa noche, fue Jesús, y eso hay que considerarlo siempre. Porque a veces tú en los momentos difíciles confías en tu amigo, en tu mamá, no digo que es malo confiar en los padres, pero el principal punto de confianza que uno tiene en diferentes circunstancias es Dios. Porque los discípulos no podían, estaban cansados. Así que tenemos que tener una comunión diaria con Dios. Y eso es lo importante. Ahora, solamente las personas que están en comunión con Dios, que confían en Dios, pueden crecer en comunión con sus semejantes. Tu experiencia de cómo Dios te ha cuidado en este COVID, ¿no es cierto? Tú lo puedes transmitir a otras personas. O sea, en este COVID no te ampares en la vacuna o en que no, o en confía en el poder que Dios tiene sobre todo, ¿no? Ahora, aunque tú pases por diferentes situaciones, tú tienes que tener interés por las cosas que están pasando,
hay que reprender cuando es necesario, aconsejarlos y amar a todas las personas, porque a pesar de que los discípulos estaban dormidos, estaban tan cansados, Jesús no se molestó con ellos, no se apartó de ellos, no los criticó, no les mandó un castigo, simplemente él los dejó descansar, pero pronto las cosas iban a cambiar, ¿verdad? La historia de Getsemaní es una historia maravillosa, porque vemos un Jesús humano, un Jesús que sus sentimientos y acercarse a esa experiencia de ser arrestado, maltratado, golpeado, condenado a muerte, crucificado, llevar una cruz, no era una cosa que pase. Es una cosa ver la televisión y una cosa es pasar por lo mismo. Pero había llegado el momento preciso para Jesús. Por lo tanto, él tenía que asumir su responsabilidad y entonces Dios manda un ángel que lo conforta y le dice que se anime, que Dios está con él a pesar de las circunstancias. Y así fue la historia que nosotros hoy día hemos podido compartir. Aun cuando tú pases por los momentos más difíciles, los hombres te pueden fallar como los discípulos lo hicieron. Pero ten por seguro que en momentos tan difíciles como este, como los que pasó Jesús o el que tú puedas pasar, la persona que no te va a defraudar es Jesús, nuestro Salvador, es Dios que no te va a fallar, porque Dios no le falló a Jesús. Jesús estuvo en todo momento con su Padre en los momentos difíciles. Así que esa fuerza, y entonces cuando Jesús estaba allí orando y fortalecido, ve que se acerca la turba, donde viene Judas Iscariote, y entonces él dice ya las cosas se van a hacer como tienen que hacerlo, y es la voluntad de Dios, y él pasa por esa pasión, lo arrestaron, le pegaron, para que nosotros podamos tener la salvación. No todas las cosas pueden terminar en un final feliz, pero la muerte de Cristo fue la única forma como Dios Jesús nos libró del pecado. Que Dios nos ayude en esta noche. Pensemos siempre en lo que Jesús pasó para darnos la salvación, para nuestra vida familiar, a tus padres. Tuvimos una oportunidad maravillosa porque nosotros fuimos salvados por Jesús. Y eso es lo importante que hay que aclarar. Todo el universo estaba mirando lo que estaba pasando en el Getsemaní. Entonces comprendieron ellos quién era realmente el verdadero Dios, quién es amor, y hubo aclamación en el cielo. Ninguno de los ángeles podía librarlo porque Jesús había nacido para morir por nosotros en la cruz. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana en la próxima lección.